Buenas noches. Me llamo Alex Fuentes. Tengo 33 años y vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Cuando era más chico, mi papá siempre me platicaba una historia de cuando era joven, de la noche en que casi pierde la vida por culpa de una criatura que lo dejó atrapado dentro de un pozo profundo por casi 2 días. Y nomás no se murió porque lo encontraron a tiempo, antes de que se muriera de hambre. Cada vez que lo oía contar esa historia se me ponía la piel chinita. Así que, para que ustedes también lo sientan, desde ahora les contaré la historia como si mi padre se las estuviera contando, para que la entiendan mejor. Esta es la historia de mi padre. Esta región siempre ha sido seca y los que vivían de la agricultura tenían que ingeniárselas para conseguir agua para regar los cultivos. En los tiempos de mi abuelito, él y otros hombres empezaron a cavar un pozo bien hondo hasta que encontraron agua que usaban para regar los sembradíos de maíz, frijol y en las épocas más duras hasta para tomar. Mi papá mejoró mucho las cosas cuando compró una bomba que sacaba el agua del fondo del pozo y la mandaba por unos tubos con hoyitos que regaban una buena parte del terreno, haciendo más fácil el trabajo de sacar agua con cubetas y regar planta por planta, como se hacía antes. En las temporadas más secas, el nivel del agua en el pozo bajaba mucho y los fines de semana mi papá no prendía la bomba. Entonces yo iba al pozo los viernes, casi al anochecer, y bajaba con una cuerda para sacar la bomba de ahí abajo y guardarla. Esto era porque, como no íbamos al terreno ni sábado ni domingo, podían venir los rateros y llevarse la bomba. Así que todos los viernes yo iba. Bajaba hasta cierto punto, desconectaba un tubo que unía la bomba con la manguera, la amarraba a una cuerda y luego subía jalándola. Después la llevaba a la casa de mi tío, que vivía más cerca del terreno que nosotros, y el lunes, bien tempranito, regresaba por ella para volver a instalarla. Yo quería mucho a mi tío y a veces me quedaba en su casa los fines de semana. Cuando no regresaba, mi papá ya sabía que me había quedado por allá, y por eso no me llegó ayuda cuando más la necesité. Había una franja de terreno con zacate que mi papá regaba para darle de comer a unas borregas que tenía. Con el tiempo, ese zacate creció tanto que tapó todo alrededor del pozo, dejándolo medio escondido. Mi papá decía que estaba bien así, porque así sería más difícil que alguien se robara la bomba. Esa era nuestra rutina, todos los días, salir de la casa al terreno y regresar al atardecer. Hasta que un viernes, mi papá tuvo que regresar a la casa como al mediodía, y me dijo: «A eso de las 3, sacas la bomba y la llevas con tu tío. Yo voy a la casa ahorita y ya no regreso. Ten cuidado». Asentí con la cabeza y me fui a terminar de cortar un poco de zacate para llevar a la casa. Mientras cortaba, miré hacia el camino que estaba más adelante y vi a un hombre parado, recargado, mirándome. Yo traía un machete en la mano, volteé hacia donde estaba él y me le quedé viendo, porque no era nadie que conociera. Entonces él se dio la vuelta y siguió caminando por el camino. Yo me quedé con el machete en la mano, viéndolo hasta que se perdió de vista. Decidí que lo mejor era apurarme para irme porque estaba solo en el terreno y con alguien que quién sabe cuánto tiempo llevaba observándome. Junté mis cosas y bajé al pozo para desconectar la bomba. La amarré a una cuerda, sentado en un tronco que atravesaba el pozo. Había varios troncos por si la cuerda se rompía para que pudiera subir. Pero mientras amarraba la bomba, miré hacia arriba y el hombre que había visto en el camino estaba ahí, mirándome desde arriba. El corazón se me aceleró. De repente vi que la cuerda caía. La había desamarrado y la tiró dentro del pozo, dejándome atrapado. Podría haber subido por los troncos que estaban en las paredes del pozo, pero ese hombre estaría esperándome arriba. Si me quedaba en el pozo, pronto anochecería, y si subía, el desconocido estaría ahí. No tenía idea de qué quería con todo esto. Cuando empezó a caer la noche, me di cuenta de que nadie notaría que faltaba. Mi papá pensaría que estaba en casa de mi tío y no vendría a buscarme. Pero lo que ya estaba malo se puso peor. Hace rato que no veía al hombre, así que empecé a subir despacito. Entonces
Escuché un rugido bien fuerte y algo que venía corriendo hacia donde estaba. Me detuve y puse atención. En la entrada del pozo apareció una criatura que, al verme, empezó a gruñir todavía más fuerte. Del susto me caí al agua y la criatura hacía más ruidos cada vez que me movía. Había un animal que no me dejaría salir, y el pozo era el lugar más seguro hasta que alguien viniera a ayudarme. Cuando amaneció, ya sentía mucha hambre y a veces tomaba agua del pozo, pero no era suficiente. El hombre volvió a aparecer mirándome, y el aire pesado del pozo me estaba mareando y debilitando más. De día era un hombre el que me vigilaba, y de noche un demonio que no sabía qué era. Ese sábado fue el día más largo de mi vida, y cuando llegó la noche, supe que si pasaba un día más ahí, me moriría. Cuando vi la luna pasar por encima, con ella vino otra vez la criatura, mirándome desde abajo. Fue entonces cuando me di cuenta que el hombre y el animal eran lo mismo. Era un nahual que no me dejaría salir y no tenía idea de por qué, o tal vez estaba esperando para devorarme. En mi familia siempre se contaban historias sobre estas criaturas, que las personas que se convertían en nahuales eran crueles, al grado de atacar hasta los recién nacidos. Así que dejarme morir en un pozo no sería tan difícil para él. Lo que me aterraba era que la criatura sabía que nadie vendría a ayudarme, como si supiera que, dejándome ahí, la ayuda no llegaría pronto. Ese maldito ya me estaba observando desde hace tiempo, conocía mi rutina y sabía cuándo atacar. Ese domingo por la mañana ya estaba a punto de rendirme cuando escuché la voz de mi papá con mi tío. Empecé a gritar con las pocas fuerzas que me quedaban. Mi papá bajó y me ayudó a salir. Me llevaron a la casa y poco a poco me fui recuperando. Les conté lo que pasó y todo lo que vi. Solo no morí porque mi papá fue a casa de mi tío a buscarme para irnos a pescar, pero cuando llegó se dio cuenta de que no había estado ahí todo ese tiempo. No vieron al hombre del que les hablé y estuvieron días buscándolo, pero no encontraron nada. Nunca supimos quién era ese maldito ni por qué hizo lo que hizo. Pero en una cosa todos estuvieron de acuerdo. Y es que ese ser era un nahual. No había otra explicación para que de día fuera un hombre vigilándome y de noche un animal. Fueron 2 días y 2 noches que nunca olvidaré. Y quien piense que esta gente que se convierte en animal puede tener algo de bueno, está bien equivocado. Son perversos, planean bien a quién y dónde atacar. Son crueles y si tienen la oportunidad te harán sufrir. Nada bueno sale de esas cosas. Es más, nunca se confíen así tengan un arma a su lado, porque estas criaturas siempre intentarán ser más listas que tú y te atrapará cuando menos lo esperes. Esa fue la historia que mi padre contaba, y él jura que es verdad. Gracias por escuchar y buenas noches. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este relato. Espero que haya sido de su agrado, y si fue así, no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y un like. Hasta el próximo relato.